Le doy la bienvenida en este espacio al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, al ingeniero Francisco Solares. Ingeniero, presidente, bienvenido. Me gustaría empezar esta charla. Quiero conocer su visión, su perspectiva hasta el momento en este sexenio, cómo va y cómo se han venido dando la infraestructura en el país. Me gustaría preguntarle, ¿es la necesaria? ¿Es la que se tiene? ¿Es la necesaria? Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Pues mira, la infraestructura del país no es la que necesitamos todavía. Necesitamos crecer la infraestructura que tenemos y además necesitamos conservarla, mantenerla, hacerle mantenimiento. Desafortunadamente, la inversión que se tiene para la construcción de infraestructura no es suficiente. Y esto se ha venido agravando pues de la pandemia hacia acá, aunque no es desde esa fecha donde tenemos esa inversión insuficiente. Yo te puedo decir que en el 2021 apenas se invirtió por la parte del sector público un 2% del PIB nacional en infraestructura, en la construcción de la infraestructura, cuando debíamos estar invirtiendo por lo menos un 5% para poder mantener la infraestructura que tenemos y crecer un poco en infraestructura. Entonces, pues estamos muy por abajo de lo que requerimos en infraestructura en nuestro país. Vaya. ¿Cuál sería el sector que consideras, desde tu perspectiva, ingeniero, el sector más, digamos, débil o el que necesitaría mayor? Yo hace un momento hacía un repaso de infraestructura carretera, de salud, hospitales, infraestructura aeroportuaria. ¿Qué sector consideras o observas que por un lado necesita mayor inversión, pero también por otro lado la conservación? Leía hace poco que en muchos estados hay un 0% de mantenimiento a carreteras, por dar un ejemplo. Desde tu perspectiva, ¿cómo se va dando esto? Pues mira, la infraestructura carretera quizá sea la menos, la más adelantada en el sentido de la infraestructura que tenemos. Y considero que donde tenemos mayor retraso es en infraestructura de tipo social, como la infraestructura hídrica. En el país hay las grandes metrópolis, se tienen ya problemas importantes de suministro de agua. Ahora está haciendo crisis en la ciudad de Monterrey, que paradójicamente es la ciudad que tiene un desarrollo inmobiliario importante en estas épocas. Grandísimo, y sí. Pues no tiene agua. Entonces no se han hecho las obras hidráulicas que se requieren, la infraestructura hidráulica, para poder prever este desabasto de este vital líquido. La Ciudad de México también es una ciudad que estamos, digamos, sostenida con alfileres en la parte de la infraestructura hidráulica. También la infraestructura de salud, la hospitalaria, tampoco estamos contando con los hospitales que requiere la población, pues por el simple crecimiento de la población. Ya, interesante lo que comentas. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de la inversión de obra pública? Es decir, que el gobierno genere obra, genere infraestructura. ¿Qué es lo que derrama en este sentido? Y teniendo en cuenta que ha sido poca, entonces, pues como una especie de bola de nieve, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de la infraestructura, sobre todo de la obra pública, ingeniero? Pues mira, hay varios impactos y el primero es que la distribución del presupuesto federal para construcción de infraestructura del orden de 660,000 millones de pesos en este 2022 tiene una distribución no, digamos, desde nuestro punto de vista, no lo suficientemente uniforme. Te puedo decir que el 62% del presupuesto para este 2022 está concentrado en solamente 2 estados de la República, en Tabasco y Campeche. Y por otro lado, la gran mayoría de este presupuesto está enfocado a grandes obras prioritarias para el gobierno de la República actualmente, que limitan la participación de empresas medianas y pequeñas. Claro. Y por otro lado, hay varias obras importantes que está realizando el ejército. Entonces, ahí hay un efecto en el cual no se generan impuestos que
desde luego producen ingresos para la tesorería de la Federación, no hay impuestos sobre la renta, no hay IVAs, y eso pues es un efecto que de alguna manera no es positivo para las finanzas del país. Y por otro lado, las MIPYMES, empresas de la construcción, pues están viviendo una situación muy, muy difícil con esta inversión insuficiente en la construcción de infraestructura. O sea, aquí me detengo, que yo no soy experto en construcción, pero cuando el ejército toma una obra, es decir, no hay derrama económica, no deja espacio para ningún tipo de proveedor, es decir, es completamente todo el ejército, desde un tornillo hasta el concreto que se puede llegar a utilizar, la mano de obra también, o sea, no hay una derrama cuando una obra es llevada por el ejército. No, el ejército, como ningún ejército del mundo, está diseñado, está pensado para realizar construcciones civiles. Entonces el ejército no tiene los efectivos necesarios para pues las grandes encomiendas que le ha dado el presidente de la República en lo que se refiere a construcción. Y entonces ellos contratan directamente a civiles, ¿sí?, desde los niveles de los oficios primarios, albañiles, soldadores, etcétera, pero también contratan a ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, para poder llevar a cabo las obras. Pero no contratan empresas constructoras, que somos los que hemos construido toda la infraestructura de este país. Entonces ellos nos han comentado que pagan las prestaciones, por ejemplo, de los trabajadores que contratan, porque los efectivos del ejército pues no tienen, ni siquiera los ingenieros necesarios para poder hacer todas las obras que están bajo su responsabilidad, ¿sí?, y mucho menos pues albañiles y demás personal que trabaja en las obras. Esa es la mecánica que sigue el ejército. Y eso desplaza a las empresas constructoras que somos las que generamos ese empleo para los trabajadores de manera, digamos, más permanente, y que pagamos impuestos, ¿sí? Impuestos sobre la renta, el que generamos, los IVAs que pagamos también. El ejército, realmente no sabemos si los esté pagando o no. Ellos dicen que pagan las prestaciones de los trabajadores, pero no hay una transparencia, porque ellos invocan a la ley del ejército que dice que cuando se trata de seguridad nacional no pueden dar información de ningún tipo. Yo considero que ninguna obra civil es de seguridad nacional. Interesante. Desde tu perspectiva, ¿considerarías que este presupuesto para la obra pública, para la inversión de obra pública, está politizado, está ideologizado, ingeniero? Pues yo no me atrevería a decir eso, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es cómo está distribuido. Ya te digo, geográficamente y en el tamaño de las obras. La razón, pues la desconozco, no lo sé, pero el hecho es que así es como tenemos el presupuesto. Ya. En los estados, ingeniero, también hay una discusión interesante, y esto no priva nada más a nivel nacional, en los estados sobre todo, que en las obras se puedan privilegiar a empresas locales de los estados. Ha habido muchas denuncias en administraciones pasadas que pues ya un propio gobierno ya llega con sus propios empresarios a un estado de la República que ni siquiera tiene oficinas. No sé si este problema siga vigente, se ha podido acordar, siga siendo un problema, ingeniero. Sí, sobre todo hay en algunas dependencias que ha sucedido recurrentemente y sigue sucediendo. Por ejemplo, en el programa de mejoramiento urbano que lleva a cabo la SEDATU, ha habido muchos fallos de licitaciones en los cuales pues las ganan empresas de localidades muy distintas. Y a veces son obras en monto, digamos, pequeño, que sería difícil pensar que una empresa que esté radicada en Puebla vaya a hacer una obra con un monto pequeño en Mexicali, por ejemplo, o en Tijuana. Sería más lógico que las mejores ofertas fueran de locales.
y desde luego que nosotros promovemos la regionalización. La economía del país debe de basarse en la economía de las regiones. Ya. Ingeniero, muchísimas gracias por esta charla y por este panorama. Le agradezco al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, al ingeniero Francisco Solares, como siempre, por esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel, y a tu auditorio un saludo, buena tarde.